y agradecemos que hayan tomado un poco de tiempo para acompañarnos en la presentación de Historia y Cultura número 36. Le damos la más cordial bienvenida a esta publicación anual del Museo Nacional de Arqueología, Antropología y Historia del Perú. Historia y Cultura es una revista académica de investigación en historia peruana y latinoamericana. La revista es un espacio clave para el encuentro de ideas entre distintas instituciones e investigadores de distinta formación y ha acogido contribuciones de investigadores nacionales y más recientemente también internacionales. Nuestra revista permite el acceso abierto y gratuito a la investigación a través de la página web. Y de hecho, justo el día de hoy hemos subido esta edición a la web, así que pueden ya acceder a la revista de manera online. La presente edición es especial. Historia y Cultura cumple 60 años desde su primera publicación y para ello esta edición cuenta con una breve nota que da cuenta del crecimiento de la revista en estas décadas. Agradecemos a los autores que han colaborado con la revista todos estos años y especialmente a los autores de este número que presentamos hoy. En compromiso con la rigurosidad académica, esta es también una edición especial de la revista. Estamos transitando una nueva fase editorial con la mejora del proceso de revisión de artículos según estándares internacionales y en consonancia con las demandas de publicación académica a nivel nacional. Con ello, nuestra misión es consolidar a la revista como un motor de investigación de calidad al servicio de la comunidad académica peruana. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la presencia de directores de instituciones, del equipo editorial de la revista, de algunos de los autores de este número, de docentes académicos, estudiantes y otros público interesado en la investigación en historia. De manera particular, nos complace presentar al doctor Rafael Barón Gaval, director del Museo Nacional de Arqueología, Antropología y Historia del Perú, al editor Alex Ortegal y a la doctora Natalia Sobrevilla, quien nos va a compartir algunos comentarios sobre esta edición. Entonces, a continuación, le cedo la palabra al doctor Rafael Barón. Se trata del proyecto de renovación en el que estamos inmersos y nos obliga a tener la mayoría de salas
de nuestros servicios suspendidos por las obras civiles que se deben comenzar en cualquier momento. Aún así, seguimos produciendo la revista con más empeño que antes. Sobre el contenido de este número de la revista, que será comentado en mayor detalle por nuestra invitada especial, la doctora Natalia Sobrevilla Perea, solamente quisiera mencionar que los artículos se refieren a temas de sostenido interés en la historiografía peruana, como la cultura colonial, la publicación de fuentes documentales, la esclavitud colonial y los militares del siglo XIX. Un tema poco tratado, incluido en este número de la revista, es el de los juguetes en los siglos XIX y XX. Y entrando a la época anterior a la conquista, a la que los historiadores ingresan traspasando fronteras difíciles de superar, encontramos un artículo sobre las mujeres en rituales de guerra en el Perú prehispánico y finalmente un artículo sobre los pueblos de Toluca en el México prehispánico, una geografía bienvenida en la revista y poco tratada en ella. No puedo terminar estas breves palabras sin agradecer y felicitar por la labor realizada a todos los que han colaborado para la exitosa publicación de Historia y Cultura 36. En particular al comité editor, integrado por la doctora Susan Ramírez, el doctor Luis Millones Santaladea, el doctor Alexander Wisnowski, la doctora Luis Huertas, el doctor Chad Marcuchen y el doctor Pedro Mimovich Pérez de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien a partir de este año se integra al comité editorial y así vuelve la revista de la que fue secretario de redacción, que hoy llamamos editor, en su número 20 de 1990. Al editor de Historia y Cultura, Alexander Ortegal, al editor del museo, Víctor Hugo Farfán, al diseñador gráfico y animador, Gianni Castillo Silke, que hizo esperar a su niño que estaba por nacer hasta terminar la revista y ahí salió corriendo para encontrar a su esposa, al equipo editorial, el doctor Alfredo Escudero, Mercín Sánchez y Daniel Sáenz Muere, al administrador Eder Salazar Pérez y Esaglave, al responsable de soporte informático Elías Cortés y por último, muy especialmente a la doctora Natalia Sobrevilla y a todos ustedes asistentes presenciales y a distancia por acompañarnos en esta feliz reunión. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Barón. Ahora tenemos las palabras del historiador y editor de la revista, Alex Ortegal. Por favor. Muy buenas noches, doctor Rafael Barón, doctora Natalia Sobrevilla, amigos que nos visitan en este momento. Hoy día es un día de celebración para el museo y para nosotros, todo el equipo que ha hecho posible la edición del número 36 de la revista Historia y Cultura. Un número conmemorativo porque
estamos celebrando los 60 años de nuestra revista, que salió por primera vez en 1965 bajo la dirección de la nauta José María Rivas. Nosotros somos los herederos académicos, ¿no?, de esa revista y continuamos su labor. En este momento quisiera agradecer al doctor Rafael Ramón por haber integrado un equipo y permitido y darnos todas las facilidades y el apoyo económico y logístico para que este número, y el anterior y todos los números de esta gestión hayan salido a la luz. Porque sin la dirección de este museo las cosas no navegarían bien. Y es así es parte de César. Nos ha dado un impulso, nos ha dado un equipo, hemos formado un equipo, porque esto no es la misma labor de una sola persona. Somos un equipo. Y no solo nosotros, no solo los revisores, sino el área de administración, todo el personal del museo que de alguna u otra manera ha participado en la elaboración de este número. Yo voy a hacer una pequeña reseña celebrando nuestros 60 años. En principio tenemos 60 años, pero 36 números. ¿Y esto cómo se explica? Se explica como toda institución pública sufre los vaivenes de la política económica del Estado, de las ciudades locales. Y en ese sentido ha habido periodos de la historia de nuestra revista sin publicar. Hoy es un día de celebración, así que solamente quiero señalar de que ha habido un periodo muy largo, de 9 años, donde no hemos tenido revista. Sin embargo, sí, 9 años que coinciden con el gobierno de Alberto Fujimori, que en su momento prohibió la edición de las revistas científicas, ¿no?, en las entidades públicas. Bueno, eran medidas de emergencia europea, esa emergencia se extendió por 9 años. Sin embargo, el equipo de aquellos momentos han logrado que Historia y Cultura salga adelante. Otra cosa importante, solamente para reseñar, es que a lo largo de nuestro recorrido, en los 16 números, la mayor cantidad de artículos corresponden a Historia y Cultura número 25, una revista que se hizo en coedición con la Pontificia Universidad Católica del Perú y que era homenaje al insigne historiador de la República, Jorge Basadre. Ese número tiene 28 artículos, es el más voluminoso de nuestra historia de la revista. Estamos camino a la organización y me alegra decirlo, ¿no?, estamos cumpliendo con los requisitos que nos solicitan las instituciones para llegar a la organización. Y no solo eso, también aquí el personal del museo, el área de informática, se ha puesto las pilas y ha hecho todo lo posible por el camino de la organización. Y ustedes ven, ahí está Historia y Cultura, ahí están nuestros 36 números. Si ustedes cuentan, van a ver 25 imágenes. ¿Y saben por qué? Porque hay un número doble. A lo largo de la historia hay un número doble. Es el 13 y el 14. Pero esos son nuestras carátulas de historia en sus 60 años. Han sufrido modificaciones, sí, algunas en algún momento un poco más visual, ¿no?, como la que se hizo para celebrar un coloquio internacional sobre la esclavitud negra en el Perú. Es la número, si no me equivoco, la número 24. La 24 y la 25 son las más extensas en la historia de nuestra revista. Y un dato más que quisiera compartir con ustedes para celebrar estos 60 años. Si
Si ustedes se fijan, el título nos indica el número de visualizaciones diarias realizadas en el periodo diciembre 24 diciembre 25. Y si ustedes ven que el día 11 de noviembre de este año hemos tenido 1032 visualizaciones. Me imagino que eso corresponde a los trabajos de investigación de los estudiantes en diversas universidades y tal vez por los colegios, pero es un pico el más alto en este año que está pasando. 1032 visualizaciones es una cantidad para nosotros, en un solo día astronómico. Pero eso no solo queda ahí. Vemos en el siguiente gráfico, estas imágenes corresponden a la base de datos nuestra de la página web de la revista. Por el momento, estos datos solo son visualizados por nosotros los editores, pero va a haber un momento con el proceso de indexación que esto va a ser ya más democrático. Cada vez lo van a poder ver los usuarios. Aquí tenemos las visualizaciones por mes. Y quiero resaltar este número. Tenemos más de 5.000 visualizaciones en el mes de octubre, noviembre de este año. Eso es otro hito importantísimo para nuestra revista y lo digo con mucha alegría. Eso significa que el trabajo que se está realizando en colgar la revista, en hacerla democrática, en accesible a un gran número de estudiantes, tiene sus frutos. Y si vemos las cantidades en la parte de abajo, vemos que la mayor cantidad de visualizaciones de un artículo de historia y cultura tiene más de 8.000. Imagínense. Corresponde a un artículo sobre el gobierno de Leguía y de Loncino, ¿no? Es un gobierno un poco polémico, incluso en la actualidad. Pero mi experiencia es y mi comentario es 8.000, más de 8.000 visualizaciones para un artículo de historia y cultura. Con esto termino y quiero agradecerles a toda su paciencia y mi tos. Muchas gracias a Alex Ortegal por esta reseña tan bonita de la historia y cultura y mostrar las cifras de cómo se ha ido incrementando el número de visualizaciones, de descargas y de apertura de la revista en la web. Ahora quiero darle la bienvenida a la doctora Natalia Sobrevilla, nuestra invitada especial para la presentación de este número. Y solo quiero leer muy brevemente una reseña biográfica. Para aquellos que no la conozcan, la doctora Natalia Sobrevilla, licenciada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctora por la Universidad de Londres, se ha desempeñado como catedrática de Historia Latinoamericana en la Universidad de Kent, en el Reino Unido, y ha sido profesora visitante en la Universidad de Yale y en la Universidad de Berlín. Sus investigaciones han recibido el apoyo de prestigiosas instituciones de investigación en historia como la John Carter Brown Library, British Library, la Fundación Alexander von Humboldt, entre otras más. La doctora Sobrevilla ha publicado extensamente sobre independencia y el periodo temprano de la República Peruana, y entre sus numerosas publicaciones podemos mencionar Independencia, 200 años de lucha por la libertad, los inicios de la República Peruana, viendo más allá de la cueva de bandoleros. Otro texto que ha salido este año es Armed Citizens and Citizens in Arms, sobre el ejército y la creación del Estado peruano entre 1800 y 1860, y también ha coeditado otros textos como por ejemplo Independence and Nation Building, Latinoamérica, centrado en raza e identidad en el periodo temprano republicano. Entonces, para nosotros es un honor tener a la doctora Sobrevilla comentando y le doy pase, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas noches con todas y todos por estar aquí. Quería primero que nada agradecerle al museo y a todo el equipo, a su director,
sobre el archivo histórico que se custodia en este museo, y si alguno de ustedes es historiador, tiene interés en la investigación, realmente lo recomiendo. Yo he trabajado aquí en el archivo y hay mucho material y hay muchas joyas. Pero aparte de este artículo, como les digo, que es el último, quería hacer una reflexión sobre lo que significa un número de una revista como esta. Es un número que nos presenta diversidad geográfica. Tenemos este capítulo sobre Toluca, pero también es una diversidad temporal y también una diversidad de enfoques. Esta no es una revista de historia económica o de historia social o de historia política. Es una revista que engloba y que abre sus puertas a todas estas posibilidades. Y justamente lo que tenemos aquí es esa diversidad regional. Tenemos dos artículos de una historia bastante temprana. Tenemos el primer capítulo que es de María Flores, que se titula Rompiendo esquemas de liderazgo femenino y el paralelismo de género en sexuales de guerra de los Andes prehispánicos. Es interesante también porque tradicionalmente no se consideraba este periodo greco tan fácil de estudiar a través de los archivos. La historia fue también uno de los caminos por los cuales anduvo Franklin Pierce, y tratar de unir la metodología de la etnohistoria con la historia tradicional. Yo creo que este artículo nos permite un poco eso, con una relectura de género, que es además, yo creo, muy bienvenido. Es el primer capítulo de esta edición y en el fondo se parece o conversa bastante bien con el penúltimo capítulo de este número, que es el de Toluca, que es el de Florencio Becerra Gutiérrez, un pueblo de la serranía de las Cruces y sus estructuras político-administrativas antes de la inclusión española. Es decir, habla también de ese periodo anterior a la conquista. Entonces estamos, digamos, en el momento donde está la delgada línea entre lo prehispánico y lo colonial. Y también tiene una referencia muy interesante sobre el espacio, el uso del espacio, la apropiación del espacio. Entonces tenemos esa posibilidad de ver de una manera amplia no solamente lo que está sucediendo en el caso del Perú incaico, sino también en el caso de México, en el Valle de Toluca y la construcción de los espacios. Esos dos capítulos, el primero y el penúltimo, yo creo que están en mucha conversación. Ahora, hay otros dos capítulos, bueno, en realidad sí, son dos capítulos, o ya hasta tres capítulos, que también tienen una vinculación entre sí, porque son de periodo colonial, o tardo colonial, o que tienen un poco de república y un poco de la transición. Estos son el segundo, el tercero y el cuarto artículo de esta revista. El segundo es el de Anthony Martín Valdés, Aprendices del arte del pintor en la ciudad de Lima, 1739 y 1803. Para mí este fue un hermoso y sorprendente artículo que además está ilustrado de manera muy hermosa con unos cuadros, y me resultó particularmente interesante porque es un artículo que nos va a llevar a un diálogo entre la historia del arte y la historia social. ¿Qué hace este artículo? Nos presenta la historia de los que han sido niños expósitos que se convierten en aprendices de pintores, y a través de la lectura de documentos de estos aprendices de cómo van a entrar a la práctica de la pintura, es que este artículo nos va a rellenar, nos va a concentrar en la historia social, en quiénes son los pintores, cuáles son sus orígenes raciales, cuáles son sus orígenes sociales, qué espacio ocupa la pintura. Entonces, no es un artículo de historia del arte donde estamos estudiando las imágenes, a pesar de que tiene unas hermosísimas imágenes que acompañan el artículo, sino que nos presenta el mundo que hace posible esas pinturas. Es un artículo fascinante, a mí me resultó particularmente llamativo, innovador, por eso mismo. Y el siguiente artículo, que es de Henry Barrera
Barrera nos va a contar la historia de los papeles. ¿Qué pasa después de la batalla de Ayacucho, que hace un par de días hemos conmemorado los 201 años de la batalla? ¿Qué pasa con todos esos documentos? Y en realidad no sabemos exactamente qué pasa, pero poco a poco algunos de ellos van a terminar en conventos, se van a trasladar de un lado para el otro, algunos se van a perder, otros van a pasar a manos privadas, y un poco en este artículo el autor va a lograr desenmarañar un poco esta historia a través de los bibliófilos del siglo XIX que se preocupan por la necesidad de comenzar a publicar estos memoriales. Y se hace justamente en los periodos que yo también estudio, que es el periodo del Guano. Tenemos primero que nada Manuel Atanasio Fuentes, que es uno de los que va a publicar algunos de los memoriales, el detalle de cada uno de los que está en el artículo. Ellos van a ser los primeros que se van a publicar, y luego lo va a hacer Sebastián Llorente, que es un español dosianista, es decir, un liberal español que va a venir al Perú a mediados del siglo, un poquito antes de mediados del siglo, y va a ser el director del Colegio Guadalupe, el creador del Colegio San Rosario Huancayo, y Sebastián Llorente va a publicar algunas de esas memorias, y en los años de la guerra con España, donde él estaba un poquito siendo mal visto por ser español, él se va a dedicar justamente a publicar esas memorias. Y luego hay un tercer momento con Odriozola, que es Manuel de Odriozola, que va a publicar en particular la relación del virrey Fernando de Abascal, que como algunos de ustedes recuerdan, es uno de los virreyes más importantes del periodo de la independencia. Y van a ser papeles bastante complejos. Odriozola está interesado en la independencia. Esta es una de las memorias que yo he leído en mucho detalle, y hasta que leí este artículo no tenía en realidad idea de cómo había llegado hasta nosotros y cómo se había publicado. Entonces, una vez más, también en un cuarto momento, muchísimas gracias, donde son las memorias publicadas por José Toribio Polo, es otro bibliógrafo importante que va a publicar las relaciones del Marqués de Mancera y el Conde de Salvatierra. Entonces, esto que puede parecer como muy específico, muy detallado, también nos abre una visión sobre cómo entendemos la historia, cómo conocemos la historia, cómo nos aproximamos a la historia. Entonces, este artículo me parece que también, a pesar de que es un artículo sobre quienes trabajan en el siglo XIX, también tiene una conexión con el periodo colonial. Es una manera de presentarnos la forma en que se empieza a pensar en el periodo español en el Perú en esos años. Y luego está otro excelente artículo de una autora que está aquí presente, Maribel Arreucea, No hay gasto mal, la incorporación de los esclavizados al mercado local, Lima, fines del siglo XVIII. También estamos aquí en un momento, digamos, del final del periodo colonial, donde estamos también ya acercándonos vertiginosamente al periodo de la independencia, de la guerra de independencia, y lo que hace la autora me parece es extraordinario, porque una vez más, este no es solamente, o no es únicamente un artículo sobre la esclavitud o las personas esclavizadas, es también un artículo de historia económica, es también un artículo de historia social, que nos presenta cómo las personas viven, cómo se enfrentan a las realidades que tienen cada día. Y lo que ha hecho
Y luego me acerco a otro, no conozco a su autor, pero quiero conocer a Johnny Chipana Rivas, que tiene un extraordinario artículo que titula El Batallón Pachacamac, la única fuerza militar de la periferia de Lima en el siglo XIX. Y bueno, como mencionaron en la presentación, yo acabo de culminar la escritura de un libro que ha sido este año publicado en inglés y espero que el próximo salga publicado en español, sobre el ejército y la creación del Estado del Perú. Y me parece que este artículo es un complemento perfecto para la investigación que he hecho, porque trata de un espacio de la periferia de la ciudad de Lima, que es Pachacamac, pero también la relación entre Pachacamac y Lima, y la manera como las milicias y como los hacendados y los grupos indígenas que en esta parte de Lima son muy importantes, van a trabajar juntos para formar estas milicias y estos ejércitos, cómo el ejército va a ser una parte muy importante del control del espacio y cómo van a haber conflictos, estas milicias van a trabajar en esos conflictos. Una vez más, esto no es solamente un artículo de historia militar, pero también es un artículo de historia social, donde entendemos una vez más cómo viven las personas. Y el último artículo, porque ya hablé antes de los pueblos indígenas, es el antepenúltimo de este número, es un artículo realmente fabuloso, es un artículo novedoso, interesante, muy genial, de Cintia Soledad Rivera Ángeles, Infancias deseadas, juguetes importados, consumo aspiracional y modernización social en Lima republicana, 1885-1920. Y las ilustraciones de los juguetes en este artículo son realmente estupendas. Tenemos aquí las muñecas de biscuit, tenemos los carritos, las diferentes muñecas, tenemos las máquinas de coser. Pero lo que hace la autora a través de ese artículo es otra vez, no solamente nos habla de la historia de las infancias, también nos habla de la clase social, también nos habla del género, también nos habla de la raza, también nos habla de las aspiraciones y cómo los niños sirven para empezar a conectar, a ubicar a las personas en donde deben estar. Las mujeres de clase alta deben tener muñecas que representen su posesión, las niñas de clase media deben tener máquinas de coser para que aprendan el oficio que será probablemente que lleven a la adultez. Los hombres de élite tendrán cargos muy elegantes, caballos, y entonces entender muchas cosas a través de la infancia. Realmente me parece que este número, no tenía hace mucho tiempo que no leía de cortesía de cabo a rabo un número de revista, pero es realmente un regalo para mí, ha sido un regalo poder hacerlo, poder comentar todos esos trabajos que me parecen excelentes y quería solamente invitar a todos ustedes que por favor lo lean. Muchas gracias. Una postdata a mis palabras en los agradecimientos y felicitaciones, ahora que la veo la doctora Rivera Lucea, me refiero a los más importantes de todo el espectáculo, a los autores. Los autores son evidentemente los más importantes, los que le dan sentido a la revista con sus colaboraciones, así que un doble agradecimiento a todos ellos por confiar en Historia y Cultura para difundir sus investigaciones y, bueno, felicitaciones también por los excelentes artículos que hemos recibido para la publicación. Gracias. Yo también quería añadir una última cosa, que también la revista tiene una memoria que falleció este año, que es uno de los importantísimos historiadores peruanos, que además fue formador de muchas generaciones en San Marcos, y hay también 3 reseñas de libros, así que la revista es realmente completa. Gracias. Muy bien, muchas gracias a la doctora Soledad por sus comentarios y por haber tomado tiempo de leer los artículos y invitarlos a consultarlos y a leerlos a detalle. Gracias a todos los presentes por estar aquí. Antes de
terminar, yo quiero recordar que tenemos otra presentación la próxima semana, es la revista Arqueológicas, en su número 34, con comentarios a cargo de los doctores Gabriel Prieto, Frederick Castillo y la doctora Robin Woodward. Entonces también están invitados al evento, a hacer aquí mismo. Y para continuar la conversación y seguir comentando sobre los artículos, la revista y poder indagar, intercambiar algunas ideas, tenemos café y chocolate disponible. Está más hacia afuera, ¿verdad? Entonces les invitamos a servirse, por favor, y gracias por estar aquí con nosotros.